Bueno, íntegros es el tema. Vuelvo a decir que la integridad puede ser la posesión más preciosa que tengo. Su violación, mi más grande pérdida. ¿Soy confiable? Si no lo soy, todas otras virtudes se convierten en inciertas. La pérdida de la integridad es una línea equivocada que hace peligrar todos los otros valores y menoscaba todas las relaciones, incluso la comunicación. En última instancia, depende en la confianza de que lo que la otra persona dice es fidedigno y que lo que hace es confiable. No por nada Satanás es denominado el padre de la mentira, el más grande tramposo. En cambio, Dios es el que es confiable. ¿Cómo convertirse en una persona íntegra? La clave es estar enfocados en Dios. Esta actitud está compuesta de 3 elementos esenciales. Una, el temor de Dios, o el temor a Dios, perdón. El amor de Dios, el deseo por Dios. Estos son los 3 elementos esenciales. Primero desarrollamos lo que es el temor a Dios. El ingrediente del temor a Dios, el concepto correcto del carácter de Dios. Un penetrante sentimiento de la presencia de Dios, un constante conocimiento y una clara comprensión de nuestra obligación hacia Dios. Si tuviéramos cuanto más nos sea algo de entendimiento de la infinita santidad de Dios y de su odio hacia el pecado, sumado a ese penetrante sentimiento de la presencia de Dios en todas nuestras acciones y aún nuestros pensamientos. El temor de Dios influenciaría y regularía toda nuestra conducta. En Deuteronomio 6:2 dice: a fin de que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Segundo, como habíamos hablado, ¿cierto?, del temor a Dios, ahora es el amor de Dios. El hombre de Dios jamás olvidará que una vez fue justo blanco de la ira y del juicio de Dios, y que a causa de su inmenso amor y sacrificio, hoy es acepto en el amado. En Efesios 1:6, este conocimiento lo llevará a desarrollar un profundo amor por Dios que tocará cada área de su vida haciéndola mejor. Efesios 1:6. Ese no lo escribí. Si alguien me lo ayuda a buscar. A ver, no lo traje en mi vida. Bien, Anita, Efesios 1:6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. 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 Dice, este conocimiento lo llevará a desarrollar un profundo amor por Dios que tocará cada área de su vida haciéndola mejor. En Deuteronomio 6, del 4 al 5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí le hablaba al pueblo de Israel, pero hoy habla nuestra vida. A mí, me habla a mí, me dice, yo debo amar al Señor de esa manera como me pide aquí en Deuteronomio. El 3, el deseo por Dios. El amor verdadero por Dios nos llevará a desearlo día a día. Desearemos su presencia, su palabra, su compañía. Esto producirá un deseo vehemente de estar en su presencia. En el Salmo 42, del 1 al 2, dice:
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese es el deseo por Dios. En el Salmo 63, uno dice, adiós, Dios mío, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. El anhelo por Dios produce un deseo de glorificar a Dios y agradarle. La integridad es algo que no se logra mágicamente. Se debe trabajar para conseguirla. Comienza con la actitud de vivir una vida íntegra y se desarrolla toda la vida. Pablo le aconseja a Timoteo, ejercítate para la piedad. Esto implica decisión, ejercicio, disciplina y entrenamiento. Responsabilidad personal. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, Timoteo mismo, ejercítate. Timoteo mismo es el primer responsable para el progreso de su integridad. Él no debía descansar simplemente en el Señor para conseguir el crecimiento y relajarse, aunque sí era el comienzo de todo. Timoteo debía comprender que era él quien debía ejercitarse basándose en el poder del Espíritu Santo dentro de él, pero era él quien debía ejercitarse y crecer en integridad. Muchas veces somos disciplinados en nuestro estudio o trabajo, pero le pedimos al Señor que sea Él quien nos haga íntegros y maduros. Muchas veces yo al estudiar esto dije, es verdad, yo era autoexigente, muy autoexigente, y toda mi vida laboral, yo estoy en un trabajo porque también aquí en la vida familiar, muy cuadrada, muy autoexigente. Esto se hace de esta manera y por lo tanto nadie se tenía que salir del esquema. O ya sea en el trabajo porque tenía un liderazgo, también no era líder reconocida, sino más bien yo imponía mi liderazgo. ¿Por qué? Porque no había en mí por ser demasiado disciplinada en lo que quería lograr, me jugaba en contra porque me molestaba con las personas, ya no tenía buena comunicación. Dice, pero ahora al ser trasladada del reino comprendo que eso me jugó mucho en contra a mí, porque me acarreé enemigos, muchas personas que abiertamente me decían que me detestaban, que no era de su agrado, ¿verdad? Porque tenía un carácter que no consensuaba, sino que más bien era una imposición. Pero aquí el Señor dice que Él nos ayuda a crecer en forma íntegro, aunque yo sea disciplinada, aunque yo tenga estudio, dice, pero le pedimos al Señor que sea quien nos haga íntegros y maduros. Es decir, tal vez yo hacía un esquema, me pongo como ejemplo porque hacía un esquema de lo que yo iba a hacer al día siguiente con mi trabajo, el desempeño que iba a cumplir o donde me mandaran el área que iba a estar. Sin embargo, eh, después eso prácticamente no se podía hacer porque tenía muchas cosas en contra mía. El equipo no llegaba, el correcto, trabajaba con otro tipo de personas. Entonces, lo que yo había planeado en los secretos para poder trabajar al día siguiente no se cumplía, no se podía cumplir. Entonces el Señor, y ahí es donde yo me enojaba conmigo misma, con el equipo de trabajo que me ponía, y no podía sacar el trabajo adelante o el desempeño que tenía que terminar durante el día o la jornada, era un caos. Entonces aquí, al leer la palabra, encuentro que el Señor me dice a mí que yo sea íntegra, es decir, donde nadie me ve, donde yo puedo manifestar un aparente carácter, donde yo puedo manifestar una aparente eh, hija de Dios y en el fondo reacciono súper mal en donde nadie me ve. Tal vez murmuro, tal vez, es cierto, me presta para escuchar un chisme o bien tal vez enciendo un fuego, alguien en vez de venir a yo apaciguar algo, al contrario le pongo más leña para que se forme un mayor problema, un cagüín, como le llaman en otros lugares, ¿verdad?
Entonces el Señor me está diciendo que yo en lo secreto, en donde nadie me vea, sea íntegra y madura en Él. Dice, el objeto del entrenamiento es el crecimiento. La meta del ejercicio es el crecimiento de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Esto es algo que debemos hacer diariamente. Nunca se llega a la meta, siempre hay espacio para crecer. Debemos vivir vidas que honren el nombre de Dios. Nadie llega a brillar en ningún deporte sin un buen entrenador. En nuestras vidas como cristianos pasa lo mismo. Nadie puede crecer en su integridad sin el ministerio de enseñanza y entrenamiento del Espíritu Santo. Su ministerio, su guía de enseñanza es la palabra de Dios. Por lo tanto, constantemente debemos exponernos a la enseñanza de la palabra bendita de Dios. No podemos crecer real y definitivamente en integridad sin el conocimiento de la verdad. Nadie puede desarrollar la vida que Dios quiere que vivamos sin una constante práctica. Es la práctica lo que pone bases en nuestro compromiso y aplica las enseñanzas del entrenador. Es decir, por lo que puedo comprender, yo no puedo desarrollarme sola. No puedo decir, no, es que yo puedo, yo soy capaz. Bueno, ahora nuestro lenguaje cambió, es seguro el mío, el de todos nosotros que estamos aquí. Ya ahora ya no camino solo. Es verdad que la práctica, el hecho de que yo ore, por ejemplo, yo cuando entré a la plataforma, bueno, no aquí, en otra, yo siempre dije, no puedo orar. Hermana Vivi, ¿puedes orar? Es que no sé orar, no sé cómo empezar a orar. Y cuando entendí de que no es un protocolo, no es una, es un asunto del corazón, es expresar lo que tú hay en tu corazón y hablar con papá. Yo sé que ahora una forma, ¿cierto? Hay una directriz para poder orar, no es llegar y disparar, pero hay un orden en todo, pero el ejercicio, el hecho de que me dé la oportunidad de poder compartir una reflexión o tal vez una enseñanza, como le dicen aquí, o un estudio, ha permitido que a través de la palabra yo también me pueda conocer. Yo también puedo entender qué es lo que son sus demandas del Señor hacia mi vida. Primeramente me habla a mí y después nos habla como grupo, como cuerpo, ¿verdad? Y como hemos dicho en varias oportunidades, si yo estoy equivocado o errada en algún mensaje o mi posición es la equivocada, yo estoy aquí dispuesta para que ser corregida, hermano. Pero siempre con una palabra para edificar, nunca para destruir. Entonces dice, en Job 4:6, según tú, no haces nada malo, ¿por qué entonces desconfías de Dios? En Salmo 101:2 dice, quiero triunfar en el camino de la perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Es lo que nos trae la palabra de Dios. Proverbio 10:9. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. En 1 de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Amén. Así fui yo, callada. Fui muchas veces me dijeron, guarda silencio, porque era ignorante en ciertas cosas e insensata. Se me dijo muy así abiertamente. Y entonces cuando yo dijo, ¿dónde sale esto? En su palabra de Dios. En la palabra de Dios dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Si tengo que guardar silencio por el tiempo que sea, hasta que el Señor me capacite
mi corazón, mi vida, mis labios, mi mente sea íntegra. Dice, integridad se relaciona con un ser recto, intachable, como aquellos a los que no le falta ninguno de sus partes. Relacionando esta definición con la palabra de Dios, decimos que integridad consiste no tanto en decir lo que hacemos, como es hacer lo que decimos. Amén. Dice, es tener el valor de caminar por el sendero que trazan nuestras palabras. Integridad es abrazar la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de Jesucristo de manera integral en cada una de nuestras acciones. En 1 de Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Job 27:5 dice, jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad. Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el fatuo de labios perversos. El Salmo 26 es un buen final para este escrito. Habla especialmente de la integridad. El salmista comienza y termina el salmo poniendo su vida ante el escrutinio de Dios, enfatizando que ha vivido su vida en integridad. Quiera el Señor que podamos hacer lo mismo, vivir vidas íntegras, de modo tal que podamos ponernos ante la presencia de Dios y proclamar ante nuestra integridad. Amén. Es decir, hacer las cosas correctas en donde nadie nos ve. Gracias, Señor, le doy por esta palabra. Hasta aquí yo traje esta reflexión y como les dije anteriormente, el Señor primero habló a mi vida en muchas áreas y aún sigue hablando a mi corazón que Él me quiere íntegro para poder yo elevar una oración y que sea del agrado del Señor, como les leí delante en Números 6, 24, 26 y la vuelvo a repetir. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Amén.